entre más soy consciente de mis emociones, más me puedo dar cuenta de lo que me está chocando, lo que me está raspando de otra persona, ¿no? Y una vez que veo que me está raspando, me está chocando, ahí hay un trabajo que hacer. Ahí hay algo que no está fluyendo en mí. O sea, no estoy aceptando a la persona como es porque hay una creencia limitante o una culpabilidad dentro de mí. Entonces es acompañar al otro en el amor. Acompañar al otro es un proceso y entre más yo despierto y entre más trabajo yo en mí, más estoy iluminando al otro para que se ilumine. Cuestionar lo que pensamos. Tus propios pensamientos. Es que es increíble, porque como que decimos de que hay lo que pienso que está negativo, que es malo, de que, eso sí no, eso sí está mal. Pero también lo que es positivo y también lo que pensamos que es bueno, sigue siendo un pensamiento, sigue siendo un cassette pregrabado que lo estamos escuchando, ¿sabes? Y ahí coincido con muchos que la manera más real de vivir es como estando en el presente y estando como consciente de cómo te sientes. O sea, no estando en el proceso mental que me está diciendo, que me está dando un guión pregrabado de cómo son las cosas. Remember, don't think you are. Know you are. Remember. Our dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange. Remember. ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? Bienvenidos de nuevo a un episodio más, esta vez el número 36. Estuvimos platicando con Paola Peña Parás, ya me regañará ella por cómo pronuncié su apellido. Amiga que admiro bastante, con la cual se puede platicar y profundizar bastante en muchos temas. Una hora dio para mucho, aunque pudiera dar más. Paola es instructora de yoga, trabaja en la conservación de un espacio natural muy importante aquí en Saltillo, el Cañón de San Lorenzo. Filosofamos muy chingón de varios temas y hay mucho en esta plática que agarrar, que aplicar, o más bien podríamos decir de recordar cosas que ya sabemos desde dentro de nosotros. Estuvimos platicando de temas como la importancia de trabajar en uno mismo para poder crear un cambio, ya sea en nuestra vida o en la de nuestro entorno, las personas alrededor de nosotros, y el único lugar donde podemos hacer algo es hacia adentro. También hablamos de cómo creemos ver cosas allá afuera en alguien que nos gusta o que no nos gusta o que nos molesta, pero en realidad es un espejo todo es un espejo de nosotros mismos. Hablamos de la naturaleza, el rol que tiene en nuestra vida, los ciclos, esa conexión profunda con la naturaleza. Hablamos también de la resistencia, el control que a veces queremos tener en nuestra vida o las circunstancias, el rol que puede tener en nuestro camino. El sufrimiento, hablamos un poquito ahí también de religión, de Dios, y por supuesto de yoga, qué es el yoga y aplicaciones, implicaciones y un par de preguntas más. De nuevo, gracias por estar por acá. Si hay algo de este capítulo que te sirve, por favor, compártelo en redes sociales o directamente con alguien que creas que le pueda servir. Te lo va a agradecer bastante si vamos generando conciencia de esta manera. Déjanos saber que estuviste escuchando esto de cualquier manera que tú prefieras, en redes, mensaje directo, lo que sea. Y el video completo está en YouTube. El video completo va a estar en YouTube. Y nada, te dejo con la plática que tuvimos con Paola Peña, muy buena. Bienvenidos. Paola, muchas gracias por estar aquí, agradecido de tener la oportunidad de filosofar un rato. Hay varios temas que se me hace muy interesante platicar contigo. Bienvenida. Muchas gracias, Arturo, estoy muy contenta. Nerviosa, contenta. Está bien, yo también con las cámaras, la verdad, primera vez que estoy enfrente de tantas cámaras, pero está padre hacerlo un poquito más profesional para que se vea bien. Exacto. Me llama mucho la atención de lo que tú haces, la conexión con la naturaleza, cómo te expresas la naturaleza. Eres maestra de yoga. Pero antes de eso, sin yo decir quién es Paola, ya sé que es tu pregunta favorita, pero la tengo que hacer. Ay, es una pregunta muy interesante, ¿no? Preguntarle a alguien quién es. Creo que nos enseñan
desde chiquitos, a ponernos en un concepto, a definirnos de cierta manera y en base a ese concepto creamos nuestra identidad y esa identidad pues es parte también de nuestro ego, ¿no? Y a veces puede ser muy limitante, puede ser muy expansivo, entonces pues creo que hay una parte de mí que se identifica con Paola Peña Parás. Tengo 28 años y pues un poco de mi historia y mi trayectoria es que, pues bueno, me encanta estar aprendiendo, desarrollándome, me encanta estar descubriendo la vida, observando y profundizando mucho en temas que ahorita vamos a dialogar seguro. Ahorita estoy como directora en Conservación San Lorenzo AC. Es una institución, una asociación que busca proteger el Cañón San Lorenzo, que es un espacio natural aquí en el norte de Saltillo, muy importante. Y soy maestra de yoga también. Me gusta dar talleres, pláticas y pues mucho la parte creativa. Y por otra parte como que me desidentifico con esta parte. Ajá. Y me gusta como no ponerme un concepto, sino más bien como que irme descubriendo, ir observando a la Paola en muy diferentes versiones. O sea, como que yo ahorita soy una Paola diferente a la Paola que yo soy con otras personas o en otros ambientes, sí, o etcétera, ¿no? Tenemos diferentes facetas y que si la defines como algo, entonces quizá estás dejando de ser algo que todavía no sabes que puede ser. Exacto. Muy filosófico, muy loco, pero exacto, creo que eso es lo que quieres decir. Sí. Ahorita pasamos al tema del cañón porque es algo bastante interesante y también me gustaría que más gente conociera lo que están haciendo. Pero me gustaría también en esa parte de Paola, para que la gente te conozca también un poquito más y conectar con cómo todos tenemos una historia y todos tenemos algo que con lo que batallamos o que nos ha sacudido, porque muchas veces creemos que somos los únicos que tenemos un problema y a veces conectar con alguien que también ha vivido cosas difíciles nos ayuda mucho a entendernos y a salir adelante. Es un tema que he tocado en las demás pláticas, entonces me gustaría saber cómo, si hay algún momento, ha habido algún momento en el que tú digas una sacudida o una wake-up call en tu vida que hayas dicho, si no hubiera sido por esto, a lo mejor no estaría donde estoy ahorita o no sería la faceta de Paola que soy hoy. Claro. Sí, como que nada más cuando volteas hacia atrás y empiezas a conectar como que ciertos puntos, entiendes como que tu propósito y tu camino. Qué cool. Y sí, claro que hubo momentos muy fuertes de ruptura, de sentirme muy perdida, y creo que lo platicábamos también el otro día, de que, pues bueno, más que, o sea, a veces tienes que estar perdido para encontrarte, ¿no? Y pues para mí fueron unos cuantos años, yo creo que de los 20 a los 23 años más o menos fueron años de mucho, pues sí, no obscuridad, pero de mucho, pues de estar perdida, ¿no? De no saber ni quién eres, ni cómo te sientes, y estar como que en esta corriente de la vida y, no sé, topándote con muchos obstáculos y así. Yo me salí de mi casa a los 18 años como para encontrarme, y lo que descubrí después fue como que más bien me salí de mi casa porque estaba huyendo de una realidad, ¿no? Y estaba huyendo como de mí misma y de mi historia y de todo lo que la familia te da, que sí, es hermoso. O sea, en la familia se viene a aprender y a crecer. Y pues bueno, después regresé porque renuncié a mi trabajo, traía como que diferentes desórdenes alimenticios también, o sea, muchos problemas con mi ser, ¿no? Y recuerdo que tuve un viaje con mi abuelito y con mi familia, nos fuimos a las Barrancas del Cobre, y yo creo que fue como un primer despertar ahí, ¿no? Observar como que la inmensidad de estas barrancas. Mi abuelo también es un personaje súper importante en mi vida. Y ahí también me regalaron un libro, el libro de los 4 acuerdos, que para mí, como que todo se juntó para que yo de cierta manera como que fuera de que giro 360 y ahí empecé a conectar un poco más de que con Dios y conmigo y todo. Wow, digo,
como que lo resumes en 2, 3 oraciones ahorita, pero se siente y me imagino que hay toda una experiencia detrás de todo eso y gracias por compartirla y creo que hay mucha gente que se pudiera identificar con esa parte. ¿Qué rol jugó la naturaleza en esa parte? Porque creo que, o sea, algo que me llama mucho la atención de ti y que quiero también recalcar es la parte de la naturaleza y la necesidad de reconectar con la naturaleza para, no sé si la frase sea encontrarnos a nosotros, pero más bien como saber quiénes somos. Y creo que lo mencionaste que fue en un lugar en la naturaleza y de otra manera a lo mejor no hubiera sucedido como sucedió, tenía que ser en la naturaleza. ¿Qué rol juega la naturaleza en todo este encuentro o este reencontrarte contigo misma o reinventarte o en tu vida en general, la naturaleza? Ay, pues yo creo que, o sea, desde chiquita siempre, desde que tengo recuerdos, siempre como que fueron alrededor de la naturaleza, ya sabes, de que jugar, ir a la montaña, ver el cielo, como que es algo que nos rodea todo el tiempo y como que, no sé, en la naturaleza encuentro todo lo místico, todo lo grande, le tengo como un gran honor y un gran respeto a todo lo que la naturaleza significa para mí. Esto me da un poco ganas de llorar, no sé por qué, o sea, como que... Sí, es una emoción. Sí, no sé, siento que encuentro mucho consuelo ahí, ¿no? Encuentro mucho entendimiento. Observo sus patrones, sus ciclos y los entiendo en mí. Sí, ¿no? O sea, como que es increíble como, por ejemplo, el ciclo de la luna, ¿no? Cómo está relacionado también todo el ciclo de las mujeres y cómo cuando la luna está llena, nosotros nos sincronizamos también con nuestro periodo y se le llama también ciclo lunar y son momentos como que de mucha energía, de mucha profundización y eso lo encuentras en cada aspecto, ¿no? Para mí eso es increíble ver como la transformación de una semilla hacia una planta, hacia una flor y luego ver su decadencia, ¿sabes? O sea, no sé, a través... Su proceso de vida y muerte Su también. proceso de vida y muerte, exacto. Y ver todos los ciclos también en nuestro año solar y cómo se relacionan también con nuestros propios ciclos, como hay momentos de sembrar, de cosechar, ¿cómo se dice? Introspección, exacto. De voltear hacia adentro. ¿Qué tanto crees que en la sociedad de hoy en día estamos conscientes de estos ciclos o de la manera en que funciona la naturaleza y cómo esa está reflejada en nosotros o nosotros en ella o de las dos direcciones, no sé cómo se puede decir? O sea, creo que cada vez vamos un poco más allá. Creo que también todo lo del cambio climático está siendo como que un golpe muy fuerte pues, para la forma en cómo vivimos. Obviamente esto demuestra que, o sea, que hemos vivido en desconexión muchos años y realmente estamos mucho más conectados de lo que pensamos. Cualquier acción que hacemos tiene un impacto tanto negativo como positivo en nuestra vida y en nuestro entorno. Entonces creo que sí es un wake-up call muy fuerte y todo como que se relaciona y no es coincidencia que este cambio climático esté también sucediendo en este despertar de la conciencia humana, ¿sabes? O sea, yo creo que hay algo Claro. que, pues todo lo que ver. Eso quiere decir que esa wake-up call se puede ver como una oportunidad. Claro, sí, claro. ¿Y de qué dependería de tu punto de vista que sea una oportunidad o que sea simplemente un sufrimiento, podría decir que es la otra palabra, porque puedes tener una sacudida de ese tipo y te va a hacer sufrir, pero puedes aprovechar el sufrimiento como oportunidad para darte cuenta o para crecer a lo mejor. ¿Qué crees que nos va a hacer la diferencia como humanidad o quizá como persona de mantenernos en ese sufrimiento o de utilizar esa wake-up call para lo que creo que ha venido, que es para avisarnos algo, para darnos una notificación y poder crecer? O sea, creo que toda nuestra vida está hecho para colapsarse, para llevarnos ese tipo, ¿cómo se llama? Ese bottom... Sí, hasta el fondo. Para llevarnos hasta el fondo, exacto. Porque de ahí siempre, pues bueno, tenemos que cambiar algo, ¿no? Disrumpir algo, tenemos que... Todo siempre es oportunidad, ¿no? Y a veces como que dices de que, bueno, sufro, bueno, hay dolor, sí, siempre dolor, siempre sufrimiento. Pero es como, volvemos a lo mismo, es parte de los ciclos, es parte de
estamos siendo guiados a cada paso. ¿Creemos que tenemos el control? No, no lo tenemos en lo absoluto. Al contrario, estamos siendo guiados a cada paso. Somos parte de un plan muchísimo más perfecto, es lo que yo creo de lo que podemos entender. Solo de mi propia experiencia, ¿no? Y justo tuve un viaje hace poquito a Oaxaca y veías en las artesanías de estos artesanos sus patrones y sus dibujos, y yo te lo juro que los veía perfectos, los ves perfectos y lo entiendes, sabes cómo lo estamos replicando todo el tiempo. No sé si me estoy yendo como que muy volada. Está bien, está bien. Pero cuando te pones a observar los detalles de cada dibujito, ves cierta imperfección, ¿no? Dices de que, no está totalmente recto, el colorcito ahí le falló, lo que sea. Pero si lo ves desde lejos, dices, es perfecto. O sea, es perfecto, es hermoso. Entonces creo que en nuestra vida sí como que hay imperfección o lo vemos como imperfecto. En las pequeñeces se puede ver imperfecto. Exacto, pero es perfecto desde fuera. O sea, desde lejos es perfecto, ¿no? Entonces, pues sí. Me quedé pensando con varias ideas y no sabía ni por dónde empezar o con cuál acercarme, porque cuando dijiste que la vida de sufrimiento me recordó mucho, porque hay muchos autores muy reconocidos que dicen que la vida es sufrimiento, lo cual para muchos puede sonar un poco fuerte, pero la mayoría termina mencionando que la vida es sufrimiento, la diferencia es si te resistes a él o no, y si fluyes con él, porque incluso el sufrimiento puede no ser sufrimiento si sabes cómo lo estás viviendo, cómo estás fluyendo a través del sufrimiento. No sé si eso te resuena un poco o qué perspectiva tienes al respecto. Claro, o sea, volvemos como a los ciclos, ¿no? O sea, nada más venir al mundo es dolor, ¿no? O sea, nada más nacer, tanto para la mamá como para el hijo, es dolor, es sufrimiento. Pero de ahí viene algo pues muchísimo maravilloso, ¿no? Viene vida, viene la creación. Entonces sí es parte como de estos ciclos, o sea, todo tiene un principio, un middle point y un final. Y sí, muchas veces queremos solamente estar bien y estar felices y vibrar alto, pero también son las olas hacia abajo las que a veces nos dan muchísimo más profundidad, muchísimo más entendimiento para agarrar luego mejor las olas hacia arriba. Entonces, claro, o sea, y nos resistimos a vivir esta parte humana, pero esta parte humana y esta parte terrenal viene a transformarse a través del dolor, a través del sufrimiento, ¿no? Es parte de la evolución. El sufrimiento como algo necesario en la vida para que algo nuevo o algo mejor pueda surgir. Hay algo que me llama la atención porque creo que todos lo hemos vivido y mucho más cuando empiezas un camino de desarrollo personal, como que empiezas a querer descubrir de ti, empiezas a aprender estas herramientas, empiezas a aplicar estas cosas y queremos creer, o por lo menos me pasó a mí, yo lo digo en mi experiencia, quisiera saber si tú también, ¿crees que tienes las herramientas y la información como para mantenerte en esa energía alta y a lo mejor ya no quieres ni siquiera enfrentarte o lidiar con cosas que no te van a llevar a esa energía alta? Lo cual tiene mucho que ver con las olas que decías. ¿Qué tanto te pasó a ti querer mantenerte en esa vibra alta y qué crees que podemos hacer o si hay algo que podamos hacer para no caer en ese bache de querer mantenernos arriba, porque creo que por lo que dijiste no es ni siquiera sustentable o no es ni siquiera parte de la vida? Sí, es todo un tema. Y platico por mi experiencia también personal. Empiezas este camino y empiezas a decir de que, wow, existe todo esto, existe toda esta potencial, esta energía y está ahí para ti. Claro. Y la quieres mantener, el control empieza. La quiero mantener ahí. Y hay momentos que lo puedes mantener bien, meditaciones, manifestaciones, no sé, alimentarte extremadamente bien, etcétera, etcétera. Pero, boom, llega el trancazo. Y yo sí tuve como un momento, no sé, como unos, ¿qué te digo? 3 meses de vibración altísima, de comprensión, de conexión, forzándola de cierta manera también, ¿no? Y pum, llegó un golpe fuertísimo y me bajó a ser humana terrenal y todo. Y lo que veo mucho es de que una vez que conectas con esta parte como pues alta, consciente, espiritual, te quieres quedar ahí. Pero estamos olvidando que somos humanos y que venimos a vivir a esta tierra, este mundo terrenal y tiene sus propias reglas. Y queremos deshacernos como del cuerpo, de lo físico y vivir en un estado que
pues o sea, que es parte también como de todo esto, pero ¿qué pasa con todo lo físico? ¿No? Hay una historia que cuenta donde está Alan Watts con Ram Dass, que son dos personajes filosóficos y espirituales muy importantes para mí, y yo creo que también para muchos. Claro. Y en una plática, Alan Watts le decía a Ram Dass, ¿sabes cuál es tu problema, Robert? Robert era su nombre real. De que o sea, te la pasas estando en un estado que no es sostenible. O sea, ¿por qué no aceptar como que está esta humanidad tal y como viene, tal y como es, ¿no? Entonces, en base a eso, creo que he aprendido muchísimo más a abrazar como que lo que va llegando. Y creo que ahí la práctica del yoga me está ayudando también, o sea, te ayuda bastante, porque de cierta manera, pues es aceptar las circunstancias, más que quererlas transformar, más que quererlas cambiar, es más bien adaptarse a ellas, como que ese surrender, y desde ese surrender la transformación misma surge, ¿no? En ese bache hacia abajo, la transformación misma surge. Entonces, pues sí, Hay una frase de Ram Dass también, o sea, exactamente eso, yo lo escuché directamente de Ram Dass diciendo que, o sea, creo que según yo recuerdo lo menciona así, mi problema era que siempre quería llegar a la iluminación, pero después me di cuenta que ese no es el objetivo porque estoy aquí para otra misión y porque tengo un cuerpo humano y porque estoy en esta realidad, entonces les recomiendo, o eso es lo que dice, que experimenten, pero no tienes que querer llegar a la iluminación porque ese no es el objetivo. Estamos en este mundo para otro tipo de objetivos. Mencionaste el yoga. Para la gente que no tiene idea o que apenas empiezan a tener una idea del yoga, ¿qué es el yoga? el yoga como tal es la unión, es la unión del todo, el sentirnos unidos, conectados, como que vivimos en este mundo en donde yo creo que tú eres tú y yo soy yo, y eso crea separación, cuando realmente somos uno mismo y venimos de uno mismo y eso es Dios, ¿no? Entonces el yoga como que abarca todo eso, pero pensamos que el yoga son las posturas, es el ejercicio, es la práctica, son las asanas, por así decirlo. Y eso es nada más como que una rama del yoga, ¿no? Tiene pues, 8 ramas, como así se les dice, the 8 limbs of yoga, las 8 ramas del yoga. Y una te lleva a otra, y la otra te lleva a la otra, y la otra te lleva a la otra. Entonces, muy... Exacto, todas van como en esa espiral, en esa evolución. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a hacer las prácticas, las asanas, te empiezas a conectar con tu cuerpo, ¿no? Ok, me empiezo a conectar con mi cuerpo, empiezo como que a también sentirlo. Las asanas como que también están hechas para crear resistencia, incomodidad no tienes la elasticidad que tienes, entonces como que la postura te va a hacer de cierta manera soltarte ante la incomodidad y aceptarla, ¿no? Y eso pues luego lo implementas fuera del tapete, lo implementas en la vida diaria, ¿no? Como en esta circunstancia de incomodidad puedo aprender a soltarme y aceptarla, ¿no? Y a entender que mi cuerpo en esta postura no está dando, ¿sabes? ¿Cómo le puedo dar el soporte? Y así para la vida misma. Claro. ¿Cómo puedo en este momento como que soltarme y aceptar cómo está la cosa? Y entonces, una vez que empiezas a vivir como de que, bueno, estoy comprendiendo a mi cuerpo, lo segundo que te llevas de que cómo está mi respiración, ¿no? Cómo está como que una layer más profunda, Sí. una capa más profunda. Y una vez que entiendes cómo, o sea, te haces consciente de cómo está tu respiración, te haces consciente de cómo está tu energía. Y una vez que te haces consciente de cómo está tu energía, te haces consciente de cómo están tus pensamientos. Y una vez que estás consciente de tus pensamientos, te haces consciente también de tu consciente y de tu subconsciente. Y una vez que te haces consciente de eso, te haces consciente de que es parte de todo. Entonces, como que el yoga, ¿sabes? O sea, es llegar a ese entendimiento de que somos absolutamente todo, Claro. unión. Son todas esas capas, pero el ejercicio es apenas la primera de todas. Sí. O sea, es la más thin layer. Claro, que incluso a lo mejor es la más difícil en cuanto a dar un paso a aventurarte a un camino, por así decirlo, porque a lo mejor es la manera de empezar un camino, o empezar con la primera capa. ¿Qué tan importante entonces el rol de
de ver el yoga ahí como un ejercicio o esa resistencia física como para empezar ese viaje en el yoga? ¿Es importante que haya un ejercicio físico? ¿Es importante que haya una resistencia o un esfuerzo físico? ¿O es más lo que va a venir después como esa conciencia? Pues es que yo creo que cada quien lo toma diferente, ¿no? Hay alguien, o sea, y son cosas que te llaman, como te digo, como que siempre estamos siendo guiados, entonces el yoga te llama, así como el correr te llama, así como el atletismo te llama, como, no sé, las artes marciales, como que son diferentes caminos y yo creo que todos te van a llevar a lo mismo, de cierta manera, unos más rápidos que otros, pero si yo no tuviera el interés de profundizar en mi práctica de asanas, de posturas, pues no voy a llegar a todo lo demás, igual que otros ejercicios, ¿sabes? Claro. Bueno, al menos es mi entendimiento en eso. Sí. Por ejemplo, tú como maestra de yoga, ¿sería optimal o decidirías que mejor entre a tu clase de yoga alguien con una intención o una apertura a ir a todas las capas? ¿O es parte de que llegue alguien que simplemente quiere lo físico porque como quiera se embarca en el viaje? Como que lo físico es el gancho, ¿no? Para todo. O sea, lo ves en todo. No importa si tiene el interés de llegar hasta el punto de la conciencia porque como quiera va a empezar el viaje. Todos estamos empezando el viaje. Estemos haciendo prácticas de yoga o estemos grabando este podcast, o sea, todos estamos empezando el viaje. Bueno, esa es mi creencia de que queramos o no. Pero siempre, sí, o sea, hay gente que resuena con la práctica, hay gente que se lleva pues una resistencia de que no, esto no es para mí, esto no me gustó y lo va a llevar a algo diferente, ¿sabes? Entonces estamos siendo pull. Estamos siendo, sí, jalados a ese viaje. Y mi pregunta ahí entonces sería como, digo, creo que siempre ha estado así, todos estamos jalados a un viaje, todos estamos como que en esta tierra, como por ese viaje que va más allá de conseguir aquí dinero, de hacer cualquier tipo de cosas, como un viaje espiritual. ¿Qué tanto era? Porque creo que era muy diferente antes que ahorita. Antes a lo mejor era algo que algunos lo hacían. Hoy no sé si lo puedes apreciar, que está pasando mucho más y cada vez más rápido. ¿Qué tanto es hoy una opción entender el viaje y empezar a caminar el camino comparado con antes, que a lo mejor cada quien lo hacía cuando quería o si quería o no? ¿Me explico? Uh-huh. Pues es como la pandemia, ¿sabes? Uh-huh. O sea, uno se contagia y contagia al otro, uno empieza como en estos temas y va despertando en los otros también como que esta intriga a conocer un poco más, a saber un poco más. Y como dices, de que no es coincidencia que nos estemos topando más también con personas que están un poquito más conscientes y que estamos creando conciencia y que las demás personas pues también están como que creando conciencia. Entonces, no hay, o sea, hay como, no estudios, pero hay ideas o sí, creencias que se dice que como que hay ciertas etapas dentro de la humanidad o dentro de la vida misma, ¿no? Y que ahorita estamos como que en esa etapa de muchísima transformación, ¿sabes? Para luego un despertar muy fuerte. Una transformación que nos empuje a, como un plan, como dijiste ahorita, un plan mayor que a lo mejor no podemos entender, que nos va dando señales o nos va jalando a algo que va a ser mejor para nosotros, como un crecimiento de conciencia. Exacto. ¿Qué relación pudiera tener? Porque creo que hoy en día el yoga ya está cada vez más abierto y es cada vez más normal, que a lo mejor hace algunos años yo me acuerdo escuchar historias de mi abuelita que incluso el yoga, o sea, lo hacía no a escondidas, pero medio como, pues en cuestión de religión era algo muy, pues, no muy mal visto, pero si eres católico, como que andas haciendo con cosas de yoga y de budaísmo, cosas así, no sé. Ya ahorita está muy abierto, pero ¿qué relación ves entre el yoga, la religión, por cuestiones de gente que a lo mejor pues por religión diga, no, pues el yoga a lo mejor no, porque eso son cosas que no va con lo que yo creo? Uh-huh. Pues sí, es muy chistoso. Me acuerdo cuando empecé a hacer yoga, una tía que quiero mucho y admiro mucho y me ha enseñado mucho, que es cristiana y, bueno, o sea, una conexión con Dios increíble.
me comentó y me dijo, qué padre que estás practicando y haciendo yoga, con cuidado con la profundidad, tipo, de que no vayas más allá que solo las prácticas, porque o sea, como que te puedes perder ahí, ¿no? Entonces, pues se me hizo algo muy chistoso porque, pues bueno, o sea, ya estoy como gorda en tobogán. Ya te hayas pasado como quiera, como gordito en tobogán. Sí, exacto. Y híjoles, o sea, como que al contrario, lo veo cada vez más inclusivo. Entre más voy hacia adentro, más entiendo todo lo demás, ¿sabes? O sea, como que una cosa no le quita a otra. Y me acuerdo también de una amiga que mencionaba que en el yoga se hacía devoción a los demonios, cosas así muy locas. Entonces dices de que, pues bueno, tal vez no está o sea, no está muy atrás, ¿no? O sea, pues fue hace unos cuantos años, 6 años. Sucede. Exacto, sigue sucediendo, pero es parte de lo mismo. O sea, una cosa nos va a ayudar a como que a romper cabezas, a crear un poco más de conciencia, y yo espero que tipo cuando las personas vean que las otras personas están haciendo yoga, se sienten más en paz, más conectadas, más bien, van a decir, pues bueno, algo están haciendo bien, ¿no? O sea, no creo que le estén rezando un demonio o lo que sea. Sí. Idealmente la gente se va a sentir atraída, aunque sí creo que a veces hay gente que incluso ver a alguien sentirse bien o ver a alguien irradiar buena energía es como, pues, ¿qué está haciendo? Está invocando un demonio, entonces no lo quiero hacer. Entonces creo que la parte interna que refleja lo que ves. Sí. ¿Qué tanto es el camino del yoga diferente al camino de la religión, o cuál crees que pudiera ser un camino diferente, si es que es diferente, o cómo son iguales? Qué interesante pregunta. Es que yo creo que mucho depende o sea, de cada persona y de cómo lo quieras ver, ¿no? Yo observo en el yoga y observo en las religiones la misma profundidad, o sea, la misma intención. La intención de todo es, al final de cuentas, sentirnos uno con Dios, ¿no? Y conectarnos con el universo y con pues, este amor universal que está en todas partes. Cómo lo aplicas y cómo lo practicas y cómo lo enseñas, ahí creo que es donde nos podemos como perder, ¿no? O sea, creo que a final de cuentas, pongámoslo así, tipo, el universo, el amor, lo que sea, es el mar. Uh-huh. Cada práctica, cada religión, cada lo que sea, es una costa. O sea, es un, ¿sabes? O sea, es donde llega el mar. Y de ahí empieza todo un viaje hacia adentro. O sea, ese es como que el primer contacto, ¿sabes? Lo que te lleva a nadar hacia las profundidades. Depende también, o sea, de cada persona y cada ser. Pero al fin del día es el mismo mar. Es el mismo mar, exacto. Solamente lo estamos empezando a nadar desde una costa diferente. Pero es exactamente lo mismo. Vamos a llegar a exactamente lo mismo. Y nos estamos peleando porque mi mar se ve diferente desde mi costa que desde tu costa. Mi costa tiene rocas, entonces todas las costas deberían de tener rocas. Mi costa tiene delfines, entonces como la de él no tiene delfines, pues no es... Pero es, o sea, no es absoluto, ¿no? Es muy relativo. Quizás sea una pregunta más personal, pero ¿ves una posibilidad de que nos unamos en lo que queremos en común en vez de lo que tenemos en diferente en un futuro cercano? Yo creo que sí, o sea... Es un reto, no es nada sencillo. No. Hay muchos retos y muchas cosas que serían complicadas, pero... Pero si lo pones como, si lo bajas un poco, de que tú y yo, pues obviamente, o sea, tenemos ideales diferentes, creemos en cosas diferentes, ¿no? Nuestra profundidad es la misma. Entonces, en este diálogo, por ejemplo, estamos como que explorando las posibilidades, como que en lugar de decir, no, esto no es correcto, esto es de que, qué interesante, cuéntame más, cómo lo ves tú, cómo lo exploras tú. Y sobre todo lo veo más en el grupo de mis amigas, ¿no? Antes era de que, no, está loca, no, quién sabe qué, quién sabe cuánto. Y ya acá es un poco de que, interesante, de que, qué padre que te funciona a ti, para mí tal vez no. Claro. Entonces creo que sí estamos como que empezando a hacer más de que tú y yo contra el problema, más que tú y yo contra tú y yo.
Exacto, y se me hace bien interesante y me gusta mucho cómo lo bajaste a un escenario súper tangible y fácil como tu grupo de amigas, o puede ser incluso la familia a veces, que no tiene que ser, no tenemos que pensar en que cómo vamos a unir a todas las religiones del mundo. Hay que empezar con nuestros amigos, hay que empezar con en nuestra casa, que incluso hay punto de vista distinto y a veces te dice tu mamá o te dice tu amigo una postura diferente y le decimos no o nos cerramos. Entonces hay que empezar, creo que desde adentro con esa apertura. ¿Cómo podemos empezar a generar esa apertura en nosotros, en las demás personas, ayudar más, que se abran más a tener ese tipo de conversaciones, a escuchar, a entender esos puntos de acuerdo en vez de esas diferencias, etcétera? Claro, y creo que como lo dijiste, de que con uno mismo, creo que empieza con uno mismo. O sea, híjoles, luego está el ego espiritual también, ¿no? De que, ay, como yo estoy conectado, ya lo sé todo, ya me sé el camino, y yo tengo, ¿sabes? Empiezas como a agarrar este ego espiritual, cuando pues es exactamente lo mismo, ¿sabes? O sea, estás cayendo más bien como en la misma trampita que todos tus amigos. Y algo que yo he aprendido es como que siempre, como que en lugar de ver el no o el ver de que no está en lo correcto, es de que ver lo interesante, de que interesante punto de vista, porque al verlo así, no me estoy cerrando a lo que me está mostrando, lo estoy viendo como que interesante, diferente, por ende tipo no es ni aplicable ni no aplicable, es en un punto intermedio. Y eso es algo que hacen mucho pues en una técnica que se llama Access Consciousness, que te empiezas como a cuestionar todas tus creencias, a cuestionar todo lo que crees, cuestionas, porque es la única manera también como de empezar a romper nuestra propia cabeza y empezar a abarcar el todo, ¿no? Y empezar a, como decíamos, de que en lugar de ver nuestras diferencias, ver nuestras similitudes y donde... Interesante, ese Access Consciousness lo había escuchado en algún lado y creo que es una manera muy interesante de no creer todo lo que piensas y empezar a cuestionar desde ahí a ti mismo, porque traemos 1000 programas que a veces creemos, otra vez, el ego, creemos que somos nosotros, pero traemos 1000 ideas que pues venimos cargando de lo que le he llamado en algún episodio vidas pasadas, pero no necesariamente me refiero a que hayas vivido tú conscientemente otra vida. Si no quieres creer en eso, no creas, pero información la tenemos cargando de abuelos, información la tenemos cargando del entorno desde que nacemos, de nuestros padres, de nuestra sociedad, etcétera. Entonces, empezar a cuestionar esa parte creo que es fundamental. Como dices, de que cuestionar lo que pensamos, es que es... Tus propios pensamientos. Es que es increíble, porque como que decimos de que hay lo que pienso que es tan negativo, que es malo, de que, eso sí no, eso sí está mal, pero también lo que es positivo y también lo que pensamos que es bueno, sigue siendo un pensamiento, sigue siendo un cassette pregrabado que lo estamos escuchando, ¿sabes? Y ahí coincido con muchos que la manera más real de vivir es como estando en el presente y estando como consciente de cómo te sientes. O sea, no estando en el proceso mental que me está diciendo, que me está dando un guión pregrabado de cómo son las cosas. Nomás estar presente y consciente y sea lo que sea, disfrutarlo. O sea, hay una meditación que también practico a veces de, pues no sé si sea meditación, pero de Ramdas que repite mucho I'm loving awareness. Y simplemente mantenerte, soy conciencia amorosa, estoy presente y disfrutar todo lo que venga, porque al final del día, como lo dijiste tú, es interno ese juicio en base a lo que tenemos adentro. Entonces puede llegar cualquier cosa, incluso lo mejor del mundo, pero si no lo recibes como tal, puede ser lo peor que te puede haber pasado. Y es tu interpretación interna lo que va a cambiar. Hay que empezar en la parte de adentro. I am loving awareness. Loving awareness. ¿Si has hecho esa mini meditación o no? Bueno, algunas varias. Sí, no. Wow, está... Y es, o sea... Y es, bueno, te cuentan esta historia de Ramdas, que pues es este ser trabajado, que, ¿sabes? O sea, trabajó en sí, de que fue consciente, como que hizo todas las cosas bien desde una perspectiva espiritual, ¿sabes? Consciente. Y al final de cuentas le dio un stroke, ¿sabes? Sí. Entonces dice, ¿por qué? Exacto. Y ahí como que le hizo también como que un 360 en su vida y entendió que pues viene a vivir parte de un proceso humano y que hay un karma, ¿sabes? Un currículum que va a suceder en nuestra vida para
o sea, para evolucionar de una forma mucho mayor. Y él se puso a observar como su cuerpo, pues vivía todo este proceso, ¿no? O sea, agarró ese paso hacia atrás de I am love and awareness, De todo lo que le estaba pasando. viendo tipo este cuerpo humano pasar por todo lo que está pasando. Wow. Sí. Digo, o sea, es bastante fuerte la experiencia que también ha tenido y impresionante la manera en cómo lo toma ahí en el documental que tiene no me acuerdo cómo se llama, pero como que cuando se va a morir y todo esto. Y él habla de ese ataque o de ese stroke como lo mejor que le pudo haber pasado. Ese nivel de amor y de sabiduría de decir, ¿sabes qué? Lo peor que me pudo haber pasado es lo mejor que me pudo Fue mi haber pasado. mayor bendición. Es un nivel al que creo que todos podríamos o deberíamos aspirar. Y lo escuchas en muchas partes. O sea, muchas personas que pasan por trauma muy fuerte es de que, o sea, de ahí tuvo esa, como volvemos a lo mismo, ¿no? Como el sufrimiento viene una transformación mucho más grande, mucho más profunda de la que no entendemos. Y estando en esa tormenta de que ¿por qué me pasa esto? ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe cuánto? Te resistes. O sea, cuando lo único que tienes que hacer es de que, ok. Y Ram Dass dice mucho de que how wonderful, o sea, qué maravilloso que me esté pasando, porque sé que es parte de un proceso y que algo viene mucho mejor. Claro, de algo mucho más grande que, como dijiste, tú no lo podemos ver desde nuestra perspectiva. Nomás hay que fluir con él y entenderlo. Ahorita que hablamos de relaciones y cómo bajaste este tema a la parte de tus amigos, a la parte de a lo mejor la familia, etc. Hay un tema que he platicado contigo que se me hace también interesante, el tema de espejearte. El tema cómo incluso estás en tu onda, pero crees que lo que alguien hace o dice te molesta o lo que sea, pero es en realidad un espejeo de algo que tú traes adentro. Exacto, sí, lo empiezas a escuchar como lo que te choca, te checa, ¿no? Y creo que todo el mundo hemos escuchado eso, lo que te choca, te checa, y por ahí empieza, es algo muchísimo más profundo, es entender que todo lo que yo observo o sea, viene desde mi perspectiva. Todo lo demás es relativo, no hay una verdad absoluta, pero tú vives bajo tu verdad absoluta. Entonces, a la hora de yo ver a una persona y decir, ¿sabes qué? Tipo, no me gusta su pelo, no quiere decir que su pelo no esté bonito, quiere decir que, ¿sabes? Yo lo estoy viendo desde ese espejo. Desde tu estándar. Exacto, y desde mis creencias, desde mis limitaciones, culpabilidades, etcétera, etcétera. Y las personas también, o sea, vienen, o sea, a nuestra vida a espejearnos algo, siempre, siempre. A veces lo hacen de manera amorosa, a veces lo hacen de manera rasposa y a veces de manera tormentosa, pero todas siempre nos vienen como que a hacernos pulir más ese espejo y hacernos limpiar un poco más nuestras creencias y liberarnos. ¿Qué tan cómodo fue, por ejemplo, en tu proceso? O en general, ¿qué crees que es entender este concepto? Porque no creo que sea nada sencillo, es entender que algo que de verdad te molesta es un espejo tuyo. Porque es tomar responsabilidad y decir, ok, tengo que voltear hacia adentro, ok, soy yo el que tiene que cambiar algo. Y eso es un proceso muy incómodo que creo que la mayoría no está dispuesto a tomar o ni siquiera se da cuenta de eso. Sí, creo que me pasó mucho con mi familia, ¿no? De que me salí de mi casa en este escape porque pues me chocaban muchas cosas de mi familia, raspaba muchísimo con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, o sea, como que había mucha rigidez por parte mía. Y en el momento que regreso, empiezo a ver lo mismo, todos estos conflictos mentales internos que yo tengo, que mi papá es un desastre, que mi mamá se cree muy joven y se viste muy jovial cuando ya debería ser una señora, ¿sabes? O sea, empiezo... ideas y programas. Exacto, en base a creencias. Entonces, empiezo a observar que ellos son ellos. Yo quiero controlarlos. No los puedo cambiar, ¿sabes? O sea, y en lugar de querer cambiar a estos personajes en mi vida, tengo que cambiar el guión. En vez de querer cambiar el mundo, hay que empezar con... Tengo que empezar cómo yo veo las cosas. Y desde ahí empieza como ese de que, ¿por qué me está molestando tanto mi papá que sea un desastre? ¿No será porque tipo yo soy un desastre también? De que en qué partes yo también soy un desastre, así y así. Y en qué partes con mi hermana yo no me estoy permitiendo también ser igual de libre como ella es. Y por eso me duele, ¿sabes? Claro. ¿Hay algún ejercicio o algo que hayas utilizado, alguna herramienta para estar presente y recordarte y darte cuenta de ese tipo de proceso? Uy, sí. Todo el tiempo. Es horrible. Digo, porque
es mucha práctica, como dijiste, igual que en el yoga. Es algo que tienes que practicar para recordarte lo más rápido posible. Y todos volvemos a caer, todos nos vamos a entrar en programas o en emociones fuertes, etcétera. Y la idea es tener la práctica suficiente como para recordarte lo más rápido posible, hasta en algún momento, incluso antes de que lo hagas o lo pienses, etcétera. Es interesante, creo que para muchas personas sería como qué tipo de herramientas puedo hacer o tener para recordarme y no caer en ese ciclo o en ese juego. Sí, exacto. Creo que lo primero es, o sea, entre más soy consciente de mis emociones, más me puedo dar cuenta lo que me está chocando, lo que me está raspando de otra persona, ¿no? Y una vez que veo que me está raspando, me está chocando, ahí hay un trabajo que hacer. Ahí hay algo que tipo que no está fluyendo en mí. O sea, no estoy aceptando a la persona como es, porque hay una creencia limitante o una culpabilidad dentro de mí que me está doliendo. Y algo que es algo muy básico, es un cuadrante donde te explica lo que yo me quejo de la otra persona y lo que no acepto de la otra persona es algo que existe en mí. Ese es como el punto número 1. El punto número 2 es lo que la otra persona se queja de mí y no acepta de mí y a mí me duele, es algo que existe en mí, que me culpo yo y la otra persona viene a despertármelo. ¿Sabes? Ya me enredé, pero sí lo entendí. Pero está fuerte. Sí, está fuerte. Bueno, o sea, les puedo dar un ejemplo porque a veces como que no queda muy claro. Mi maestra Durga Steph se fue a Maui en busca de respuestas con Ram Dass y mientras se iba tuvo que dejar un mes a sus hijos para irse a hacer retiro con Ram Dass. Y le habla a su mamá por teléfono y le dice, Durga Steph, eres la peor. Bueno, se llama Stephanie. Eres la peor, ¿cómo vas a abandonar a tus hijos desde tanto tiempo, etcétera, etcétera? Así horrible. Entonces ella llega con Ram Dass y se empieza a quejar de su mamá, de que ves lo que me dice y lo que me hace, es la peor, quién sabe cuánto, me hace sentir súper mal, shala. Y Ram Dass le dice, Durga, tu mamá solamente te está despertando lo que tú te culpas. Y ella en su interior, pues obviamente se sentía mal la madre por abandonar, o sea, no abandonar, pero por dejar a sus hijos un mes. Entonces es lo mismo, ¿sabes? Si la otra persona me viene y me dice, ay, es que eres una rígida y una envidiosa, quién sabe cuánto, y a mí me raspa, es porque yo creo que soy una rígida y que soy una envidiosa. Te la estás creyendo y es mi trabajo interno aceptarlo o no aceptarlo. Es como si, o sea, el ejemplo que me resuena mucho, súper sencillo, es llega alguien y te dice, eres un plátano, pues no te vas a enojar porque alguien te dice que eres un plátano. A menos de que de verdad llegas a pensar que a lo mejor tienes razón, a lo mejor sí soy un plátano. Un plátano, Pues exacto. no tiene ningún sentido aceptar eso, pero es decisión de cada quien. Exacto. Entonces es mi responsabilidad trabajarlo y sanarlo. Y luego el cuarto cuadrante de abajo es lo que la otra persona se queja y no acepta de mí, pero no me duele, no me raspa. Me dice que soy un plátano, por ejemplo, y no me duele. Es algo que él tiene que trabajar. Él está creyendo que soy un plátano, pero a mí no me duele, pues que trabaje su plátano. ¿Haz de cuenta, no? Sí, claro. El ejemplo del plátano. En ese caso, ¿se puede hacer algo o piensas que se podría hacer algo para ayudar a la otra persona en ese trabajo a detectarlo? ¿O es mejor dejarlo ir y que cada quien viva su viaje y su trabajo personal en el momento en que cada quien lo tenga que trabajar? Es muy fuerte. O sea, esa es de las cosas más fuertes con las que me he topado yo. Porque sí me considero una persona consciente y observo mucho como mi sombra, ¿no? Esas partes es que tengo que sanar, que repito, que me proyecto y también observas las de los demás. Claro. Y creo que a modo de, no golpes, pero sí he aprendido que si tú le restriegas a la cara a alguien que es tal y tal y tal y tal, pues la otra persona lo único que va a querer es protegerse. Es como si lo estuvieras golpeando, arañando. ¿Qué quieres? Te quieres proteger, entonces te cierras, entonces no hay apertura. En cambio, se trata, yo creo que de acompañarlos en su proceso a través del amor. Y entre más empiezas a trabajar tú en tú mismo, más empiezas como a invitar al otro pues a que quiera eso mismo, ¿no? Un tío también una vez me dio un ejemplo muy, muy interesante. Si tú tienes un perro que se está muriendo de hambre y tiene un hueso seco, y tú se lo quieres quitar porque sabes que hay algo mejor y estás ahí diciéndole, no, perro, deja ese hueso, tipo, está seco, guácate, el perro está, ¿sabes? O sea, no lo va a soltar. En cambio, si tú le muestras el filete, ¿qué va a hacer? Déjalo. Va a dejar el hueso, quiere el filete. Es lo mismo contigo. Si tú dices, oye,
tipo, eres un envidioso, tipo, tu sombra es esta, y esta, y estás restregándolo, pues no va a haber apertura. En cambio, si tú le muestras que hay algo mejor, que hay un filete, yo también quiero eso. Totalmente de acuerdo, me gusta mucho el ejemplo. ¿Y cómo le muestras el filete? Ay, con mucho amor. Eso sí. Es trabajando contigo mismo y hablando desde tu corazón, desde tu verdad. Es algo, híjoles, es algo que, pues imagínate nada más Jesús, por ejemplo, ¿no? Imagínate en el nivel de conciencia que él vivía. Y él hablaba desde el amor, compartía desde el amor, no les restregaba a los demás en dónde le estaban regando, ¿sabes? Cuando seguramente él veía tantas cosas que Imagínate. quisiera decirle tanto a tanta gente, pero no lo hacía. Imagínate. Entonces es acompañar al otro en el amor. Acompañar al otro es un proceso y entre más yo despierto y entre más trabajo yo en mí, más estoy iluminando al otro para que se ilumine. Me gusta esa parte porque al final del día podemos regresar a lo mismo, que no podemos hacer mucho por nadie y el enfoque entonces regresa a ser uno mismo. Y lo mejor que puedes hacer por ti primero es trabajar en ti mismo. Lo mejor que puedes hacer por los demás es trabajar en ti mismo. Y lo mejor que puedes hacer por el mundo es trabajar en ti mismo. Y no quiere decir que ya nada más me cierro en mí, porque también hay que interactuar. Y en la interacción es cuando van a sentir tu amor y vas a crear cambios, etcétera. Pero la base de todo entonces se vuelve a ser trabajar en ti mismo. Y creo que es un proceso que nunca se va a acabar. No puedes cambiar al otro. O sea, no puedes cambiar al otro, solo puedes amarlo. Y es un acompañamiento muy, pues sí, muy interesante. Y es justo lo que tipo decimos yo y mi pareja, es de que, híjoles, tú tienes tu sombra, yo tengo la mía, ok. Yo no puedo hacer nada por ti más que trabajar en mí. Tú no puedes hacer nada por mí más que trabajar en ti, ¿no? Bueno, cada quien con lo suyo, echémosle ganitas y ya. Pero qué chingón que puedan poner ese tipo de tema también en la mesa en vez de rebotarlo con problemas sin ni siquiera saber que pues, hay una sombra de cada lado y entender que va a seguir habiendo una sombra de cada lado y que hay que seguir trabajando en uno mismo. Se me olvidó la última idea que te iba a preguntar o decir, pero bueno, brincamos entonces nomás al último. Platícame entonces un poquito más del cañón de San Lorenzo, lo que están haciendo ahorita, la campaña que traen, cómo la gente puede acercarse, ayudar, etcétera. Ay, pues es un proyecto muy noble, yo creo. Bueno, pues bueno, para mí la naturaleza es súper importante y como vivimos en un momento de mucho abuso, ¿no? De abuso de nuestros recursos naturales. O sea, creemos que venimos a este mundo a agarrar lo que vemos, lo que nos corresponde. La separación otra vez. La separación y algo muy, o sea, la naturaleza nos ofrece fruta para que nosotros pues nos alimentemos, ¿no? No es mi trabajo quitársela, como que es un regalo, ¿no? Ese tipo doy. Entonces lo que buscamos, para aterrizarlo en el Cañón San Lorenzo, lo que buscamos en el Cañón San Lorenzo es en Conservación San Lorenzo es proteger este espacio, son 2.500 hectáreas, forma parte de la Sierra Zapalinamé y pues al preservar y conservar esos espacios naturales, nos aseguramos ¿cómo se llama? Que tengamos vida para todos, ¿no? Claro, o sea, sí, porque estamos conectados y mantenemos la naturaleza, entonces nos estamos ayudando a nosotros mismos también. Y es una de las herramientas más importantes también para acabar con el cambio climático, cuidar nuestros espacios naturales. Y creo que también es una invitación a que la gente conozca este lugar, a que se conecte con la naturaleza y que lo veamos no como un recurso, sino que lo veamos como un aliado, o sea, ¿no? El cañón, la sierra nos provee de agua, nos provee de aire, nos provee de muchos servicios ambientales, toda la biodiversidad que ahí existe. Entonces creo que es súper importante como que empecemos también a tener esta conciencia ambiental de la importancia de cuidar nuestros espacios naturales, porque si no nos vamos a acabar el mundo. Entonces, estamos encaminados a eso, pero creo que estamos todavía a tiempo de hacer ciertas cosas y ese tipo de campañas nos reconectan mucho con la naturaleza, nos reconectan mucho con nosotros mismos. Entonces, en ese aspecto, muchas gracias por la labor que haces y por la labor que hacen ustedes en el cañón. Y espero que me toque ir pronto porque fui de niño, pero ya ni me acuerdo de cómo estaba. Ay, sí. Me imagino que ya estamos cambiados también. Ay, sí, ahí vamos. Sí, cada vez como que
sí hemos visto los cambios. Hay mucha menos basura, la gente también, o sea, como que va más consciente. También la biodiversidad está regresando al lugar, ¿sabes? De que especies que antes no se veían cerca de la entrada ya se están empezando a ver. Entonces, o sea, no llevamos mucho y, bueno, estos trabajos también llevan, desde otras asociaciones que llevan 25 años tratando de cuidar la Sierra Sepaliname, pero se están viendo resultados. Entonces, pues es algo muy bonito. Excelente. Pues Paola, muchísimas gracias. ¿Dónde te puede encontrar la gente, ya sea para lo de San Lorenzo o cualquier cosa de yoga, si quieres tus redes sociales, no sé, página de internet? Sí, pues lo que más uso yo creo que es Instagram. Estoy como @paolapar. Yo no Sí, sé, no creo que sí. Paola Par. Y ahí subo pues cosas interesantes, sobre todo como de la naturaleza, frases y así. Entonces, pues bueno. Ahí fue cuando yo me di cuenta que tenía que platicar contigo, porque todo lo que subías y las frases y todo, entonces le recomiendo a la gente que le echen un vistazo, estén presentes con tus stories y las frases que pones, porque te hacen pensar y te hacen reconectar y eso está muy interesante. Profundizar. Ay, pues qué bueno que lo veas así. Totalmente. Paola, muchísimas gracias. Ay, muchas gracias a ti, Arturo, de verdad, por crear estos espacios y por darnos la oportunidad también de compartir del corazón. Crear conversaciones del corazón, regresar a lo más importante y crecer juntos, pero cada uno desde adentro. Creo que es uno de los objetivos principales. Gracias por estar aquí. Amén. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo hasta el final. Espero que te haya resonado algo. Lo que te haya resonado, por favor, compártelo, coméntalo aquí abajo. Déjanos saber qué fue lo que más te llamó la atención o qué te gustaría escuchar de nosotros. Dale en suscribir en cualquiera de las plataformas que lo estés escuchando, YouTube, Spotify, para que estés al pendiente de lo que sigamos platicando. Y compártelo. Esto es gratis, es para compartir. Lo comparto contigo y creo que compartirlo con más gente es el regalo que les podemos dar a los demás. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Auf Wiedersehen. Chao, chao.